Bien, hola. Bueno, mi nombre es Fernando Gustavo Pérez. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, el motivo de este módulo en particular, de esta clase, es continuar con el desarrollo de la materia de Derecho Privado 1. Como seguramente han venido desarrollando, bueno, un poco el esquema que se ha impuesto en la materia es la propia metodología que sigue el legislador en el Código Civil Comercial. Seguramente este tema ya lo han visto, pero siempre es útil repasar un poco lo que es el método que utiliza el legislador. Si uno observa el método que seguía el Código Vélez, había impuesto o había seguido básicamente lo que era la metodología que había utilizado Freitas en Levoso. Este jurisconsulto brasilero había distinguido entre los derechos reales y personales, y en base a eso había esquematizado la sistematización del Código Civil. El legislador en el nuevo Código Unificado, en el Código Civil Comercial, si bien utiliza un método similar en cuanto a respetar la distinción entre los derechos reales y personales, incorpora un nuevo libro primero que de alguna forma introduce un nuevo método para sistematizar el Código Civil Comercial. Esto es una parte general. Esta parte general viene a brindarnos los elementos esenciales de cualquier derecho subjetivo. Si uno recuerda, los elementos esenciales de un derecho subjetivo son sujetos, el objeto, la causa, y eventualmente podríamos llegar a analizar la forma, pero sujeto, objeto y causa son los elementos esenciales que se nos presentan en cualquier derecho subjetivo que uno quisiera analizar. Y este precisamente es el método que vemos en el libro primero de este Código Civil Comercial, cuando el legislador nos describe los elementos esenciales de cualquier derecho subjetivo. En la primera parte, en la primera parte de esta parte general, de este libro primero de parte general, analiza los sujetos. Ustedes ya seguramente han analizado en módulos anteriores a la persona humana. Corresponde ahora ver al otro sujeto de los derechos subjetivos, es decir, a la persona jurídica. Luego, en el módulo siguiente, vamos a comenzar analizando el objeto de los derechos subjetivos con lo que es la teoría del patrimonio, bienes y cosas. Pero, abocándonos al tema de este módulo en concreto, vamos a analizar lo que es la persona jurídica. Lo importante de distinguir este nuevo método que utiliza el legislador, esta parte general del libro primero, es advertir en este punto concreto relativo al estudio de la persona jurídica que las normas que veamos en esta parte general, en este título segundo del libro primero de parte general, de alguna manera produce efectos respecto de todo el ordenamiento jurídico. Porque estamos hablando del Código Civil y Comercial, del Código de Derecho Privado. Las normas que se introducen en este código diseminan sus efectos por todo el ordenamiento jurídico del derecho privado. En cuanto a la terminología empleada, es mucha la terminología que se ha empleado para hablar de este sujeto en particular. Si uno analiza un poco el derecho comparado, vemos que en algunos ordenamientos se hablan de personas morales. Por ejemplo, esto viene un poco del derecho canónico. Y esto, por ejemplo, lo advertimos en el derecho francés, que hablan de entes morales o entes civiles. Otra forma de terminología de distinguir a este sujeto en particular ha sido hablar de entes colectivos. El problema de hablar de entes colectivos es que, uno de los presupuestos de una persona jurídica es un grupo humano organizado. El tema es que, sobre todo con las nuevas reformas, vamos a advertir que hay sujetos, hay personas jurídicas en donde encontramos a una sola persona, por ejemplo la sociedad anónima unipersonal. Entonces no podríamos hablar en este caso de ente colectivo. O por ejemplo las fundaciones, que directamente no tienen miembros, tienen beneficiarios. Sería muy difícil hablar
de ente colectivo respecto de una fundación. Vélez, por su parte, siguiendo los Freitas, nos hablaba de personas de existencia ideal y personas jurídicas. El tema es que, bueno, en el artículo 32 nos habla de esta doble terminología, pero después, a partir de ahí, ya se olvida de la persona de existencia ideal. Ríos de tinta se han escrito tratando de entender a dónde aplicamos el concepto de persona jurídica y a dónde aplicamos el concepto de persona de existencia ideal. En general se advertía de que Vélez hablaba de este tipo de sujetos como persona jurídica, y el término de persona de existencia ideal lo reservaba para las simples asociaciones, que en realidad para Vélez no eran personas jurídicas. En el derecho comparado en general, se ha utilizado esta terminología de persona jurídica. Si advertimos en los códigos, los proyectos de código unificado, se hablaba de persona humana y persona jurídica, y esta es la terminología que en definitiva se termina empleando en el Código Civil Comercial. Ahora el Código Civil Comercial contiene una definición positiva de este sujeto en el artículo 141. ¿Por qué hablo de definición positiva? Porque antes el Código de Vélez definía a la persona jurídica por negación, es decir, decía: todo ente susceptible de adquirir derecho y contraer obligaciones que no es persona humana es persona jurídica. Te lo definía por negación. Ahora el Código Civil Comercial tiene un concepto positivo de personas jurídicas. Nos dice que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. ¿Qué presupuestos para la persona jurídica tenemos que destacar? Bueno, en primer lugar, ya lo habíamos mencionado, un grupo humano organizado. En segundo lugar, una finalidad de bien común, o un objetivo de bien común. A su vez, un patrimonio, un nombre para identificarlo, pero eso ya vamos a entrar dentro del análisis de los atributos. Y órganos de conducción y de decisión. ¿Desde cuándo comienza la existencia de una persona jurídica? Y en esto voy a hacer un paréntesis. Cuando hemos analizado la persona humana, un poco el legislador, ¿qué es lo que hace cuando analiza este sujeto? Lo conceptualiza, nos dice desde cuándo existe, nos analiza cuáles son los atributos de la persona humana, y después entramos en el análisis de el fin de la existencia de la persona humana. Si hacemos este paralelismo, este es el esquema que le vamos a dar, que le da el legislador a este título segundo, y es el esquema que vamos a seguir en esta clase. Es decir, vamos a tratar de conceptualizar a la persona jurídica, vamos a ver desde cuándo comienza su existencia, vamos a hablar de sus atributos, y vamos a hablar del fin de la existencia de la persona jurídica. Esto es lo que sería la parte general. Luego, siguiendo el método del codificador, de los codificadores, vamos a analizar a tres personas jurídicas en particular, que son las que analiza este Código Civil Comercial, este Código de Derecho Privado Unificado, que serían las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones. El resto de las personas jurídicas las vamos a encontrar en leyes especiales, por ejemplo en la ley ahora llamada Ley General de Sociedades, como también podemos encontrar otras que regulen por ejemplo las mutuales, por mencionarles otro ejemplo de una persona jurídica que no está regulada en el Código Unificado. Bien, hasta acá conceptualizamos a la persona jurídica, es decir, a partir del 141 dijimos qué es una persona jurídica. Haciendo este paralelismo con la persona humana, lo que vamos a ver ahora es de cuándo comienza la existencia de la persona jurídica. Respecto de esto, hay tres sistemas, tanto en el derecho comparado como incluso en nuestro derecho positivo,
que de alguna forma determina desde cuándo comienza la existencia de una persona jurídica. El sistema de la libre constitución, basado básicamente en un régimen de autonomía de la voluntad, el sistema de registros, un sistema administrativo, y el sistema de la autorización estatal para funcionar. Vamos a ver que estos tres sistemas tienen cabida en nuestro derecho positivo, es decir, vamos a encontrar ejemplos para cualquiera de estos tres sistemas de constitución de una persona jurídica. Pero de alguna forma tenemos que determinar cuál es la regla general, cuál es el sistema de alguna forma por excelencia de constitución de la persona jurídica. Este sistema es el sistema de la libre constitución, es decir, básicamente, desde que este presupuesto inicial del grupo humano organizado se reúne, determinan los atributos de la persona jurídica, conforman su patrimonio, redactan el estatuto, desde este momento, para nuestro sistema y a partir de este régimen de la libre constitución, ya existe persona jurídica. Luego vamos a ver que hay otras personas jurídicas que además requieren algo más para que exista la persona jurídica. Por ejemplo, en el sistema de registros podemos encontrar a una SA, por ejemplo, una sociedad anónima, en donde además de la redacción del estatuto es necesario la toma de conocimiento por un órgano administrativo que verifica el cumplimiento de algunos recaudos formales. O por ejemplo, el sistema de la autorización estatal para funcionar, en donde allí vamos a encontrar a las asociaciones civiles y a las fundaciones, que ya las vamos a analizar al final de esta clase. Es decir, este sistema de la libre constitución es la regla general respecto del comienzo de la existencia de una persona jurídica. Esto está previsto a partir del artículo 142 del Código Civil Comercial. A ver, conceptualizamos la persona jurídica. Dijimos desde cuándo comienza. El artículo 143 nos remarca la idea de que estamos frente a un sujeto de derecho independiente del presupuesto originario que sería el grupo humano organizado. Es decir, detrás de la persona jurídica, salvo en el supuesto de la sociedad anónima unipersonal, pero en general existe un grupo de personas. Este es el presupuesto de base, uno de los presupuestos centrales para dar nacimiento a una persona jurídica. El artículo 143 nos refuerza la idea de que estamos frente a un sujeto independiente de este grupo humano organizado. Nos marca la idea de la personalidad diferenciada, es decir, la persona jurídica es un ente dotado de capacidad distinto de los miembros que la componen. Y el 144 nos remarca aún más la idea, porque nos dice que básicamente la regla general es la de la personalidad diferenciada, es decir, la persona jurídica es un ente distinto de los miembros que la componen, salvo el supuesto del artículo 144, en donde nos establece el principio de la inoponibilidad de la persona jurídica o teoría de la penetración originaria de Dobson. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Y que, insisto, remarca aún más la idea de que la persona jurídica es un ente distinto del grupo humano organizado que está por detrás de esta persona jurídica. Nos dice que si el grupo humano organizado utilizara a la persona jurídica para fines distintos para los cuales fue creado, eventualmente en fraude de la propia persona jurídica, de los socios o de terceros, el juzgador, el juez, puede prescindir, puede dejar de lado, puede correr el velo, como decía Dobson, puede prescindir de la personalidad jurídica y atribuir esos actos directamente a las personas que están por detrás de la persona jurídica. Es decir, insisto, remarca aún más la idea del 143. Estamos frente a un ente distinto, pero si el grupo humano utiliza a esta persona jurídica para fines distintos a los de su creación, yo prescindo del principio de la personalidad diferenciada y le atribuyo esos actos directamente al grupo humano organizado que estaba por detrás. Lo interesante del 144 no solamente es este principio que nos brinda, sino que además refuerzo la idea del método, de dónde está ubicado ahora este 144, porque antes esta teoría de la penetración, esta inoponibilidad de la persona jurídica, ya la encontramos en nuestro derecho positivo
en la ley de sociedades comerciales de 19.550, ahora llamada Ley General de Sociedades. Pero el tema estaba en dónde estaba ubicado, porque esta teoría, este principio de la inoponibilidad, si lo ubicamos dentro de una ley especial, solamente podía ser aplicada a las sociedades comerciales, pero no se la podía aplicar al resto de las sociedades, de las personas jurídicas. Ahora, el 144 está ubicado en una parte general del título segundo del libro primero de parte general. Es decir, disemina sus efectos para todo el ordenamiento jurídico de derecho privado. Bien, antes de entrar en el análisis de los atributos de las personas jurídicas, hacemos un pequeño paréntesis con lo que es la clasificación. Esto no me voy a detener demasiado, está muy clara en el código. Lo que hace el legislador es distinguir entre personas jurídicas de derecho público y derecho privado, con una aclaración que menciona a las personas jurídicas de derecho público no significa que este código las regule, porque estamos hablando de un código de derecho privado. Solamente a los fines clasificatorios distingue entre personas públicas y privadas, pero la regulación de las personas públicas es a partir o a través de sus leyes especiales. Insisto, solamente a los fines clasificatorios que se mencionan las personas jurídicas públicas. ¿Cuáles son las personas jurídicas públicas? Bueno, el Estado Nacional, provincial, municipal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Iglesia Católica, los estados extranjeros. ¿Cuáles son las personas jurídicas de derecho privado? Personas jurídicas privadas. Bueno, las sociedades comerciales, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, lo que es regulado por la propiedad horizontal, el consorcio de propiedad horizontal, las mutuales, los consorcios, ¿no? El resto de las comunidades religiosas, y menciona al final los pueblos, lo que serían las comunidades indígenas, con una aclaración. El proyecto originario del Código Civil Comercial mencionaba las comunidades indígenas, el proyecto. Actualmente la redacción definitiva no las incorpora. Hago esa aclaración. ¿Y por qué no las incorpora? Porque las comunidades indígenas o pueblos originarios, como ellos prefieren llamarse, querían su reconocimiento como personas jurídicas, pero de derecho público. Esto es lo que indican los antecedentes al proyecto unificado. La redacción definitiva del proyecto unificado termina sacando la mención de las comunidades indígenas, y solamente se hace mención en el título, al principio del código, en el título preliminar, con lo que hace la propiedad originaria de los pueblos, la propiedad privada originaria de los pueblos originarios. Pero se terminó no incluyéndolas por esta cuestión de que ellos preferían ser considerados como derecho público. Eso al final no se los consideró, se eliminó este inciso y en definitiva no están reconocidas como personas jurídicas. Se entendió, si uno lee los antecedentes legislativos, que se prefería eventualmente luego que se reproduzca ese reconocimiento como persona jurídica a partir de una ley especial. Bueno, siguiendo con el paralelismo que hacíamos entre personas jurídicas y personas humanas, ya la conceptualizamos, vimos el concepto de persona jurídica, vimos de cuándo comienza la existencia de la persona jurídica. Corresponde ahora analizar brevemente lo que son los atributos de la persona jurídica, haciendo este paralelismo con la persona humana. ¿Cuáles son los atributos de la persona jurídica? Bueno, el nombre, el domicilio, la capacidad y el patrimonio, sin lugar a dudas. En cuanto al nombre, podemos destacar algunas diferencias respecto al nombre de persona humana, sobre todo por el hecho de que se puede modificar, a diferencia de lo que sucede con el nombre de la persona humana, y a su vez no hace falta que sea único, no hace falta que sea único
el nombre de persona humana, a diferencia del nombre de persona jurídica, y sobre todo debe tener un carácter distintivo, novedoso. ¿Por qué digo que no debe ser único? Porque en mi caso, Fernando Pérez, hay muchísimos, ¿no? Coca-Cola hay una sola. En tanto que respecto de la novedad, tiene que tener un carácter distintivo que la permita diferenciar de otras personas jurídicas. Hay dos fallos muy conocidos en nuestro derecho. Uno es Fidelitas y el otro es Benetton contra Sur Benetton. Fidelitas S.A. contra Fidelitas S.R.L. y Benetton contra Sur Benetton. A ver, ¿qué es lo que se decía en esto? Había dos personas jurídicas que tenían centros de actividad en los mismos lugares y sobre todo objetos sociales muy similares. En el caso de Fidelitas, ¿qué es lo que decía Fidelitas S.R.L.? Que su tipo societario era distinto al de Fidelitas S.A. Lo mismo respecto de Benetton. ¿Qué es lo que entendió la Cámara? Que el tipo societario no le sirve a las personas en general para poder discriminar o diferenciar a las personas jurídicas. El vocablo que la nombra, ese es el elemento distintivo. En el caso de Fidelitas era igual. ¿Y cuál es el problema? Despertaba equívocos en el cliente, en el consumidor, en el cliente de la empresa. Por eso decimos que respecto al nombre de persona jurídica debe tener un carácter distintivo o novedoso. Además, para poder distinguirla, por ejemplo, de marcas o patentes. En cuanto al domicilio, hay que distinguir domicilio de la persona jurídica de la sede social. El domicilio sería la jurisdicción, la ciudad o ciudades en donde actúa la persona jurídica. En tanto que la sede social es la sede de la administración. El domicilio es el que se determina en el estatuto social de la persona jurídica. En tanto que la sede social puede estar determinada por un acta por separado. ¿Cuál es el tema? Si yo quiero modificar el domicilio, tengo que modificar el estatuto, lo que no sucede con la modificación de la sede social, que simplemente la puedo modificar por un acta por separado. En cuanto al patrimonio, es un elemento indispensable, un atributo indispensable de la persona jurídica, tal vez más que si lo analizamos como atributo de la persona humana, el patrimonio. Es decir, fíjense que para desarrollar las actividades que componen el objeto social de la persona jurídica, necesariamente debe tener un patrimonio, debe tener bienes que lo compongan, al punto tal que si una persona jurídica se quedara sin bienes que integren su patrimonio, puede ser causal de disolución de la persona jurídica. Y en cuanto a la capacidad, fíjense que el propio 141, cuando conceptualiza la persona jurídica, habla de la capacidad. Es decir, la capacidad como atributo es la posibilidad que tiene, es la aptitud que tiene esta persona jurídica para llevar adelante la consecución de los fines para los cuales fue creado. Hay dos límites en cuanto a la capacidad, esta capacidad de derecho. Hay dos límites en cuanto a ser titular de derechos y obligaciones. Uno, en cuanto a la propia naturaleza de los derechos. Es decir, una persona jurídica no podría ser titular de un derecho de familia. Y otro, en cuanto a la el otro gran límite respecto a la capacidad de la persona jurídica es en cuanto a su especialidad. Es decir, la capacidad de la persona jurídica, esta aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, va a estar limitada a los fines para los cuales fue creado. Es decir, el objeto, de alguna manera, nos delimita el alcance de la capacidad de la persona jurídica. Siguiendo con el paralelismo entre la persona humana y la persona jurídica, vamos a ver unas cuestiones que hacen el funcionamiento de la persona jurídica y vamos a ver el final o el fin de la existencia de la persona jurídica. Respecto al funcionamiento, bueno, la persona jurídica va a tener órganos que hagan a su funcionamiento y dirección y un ámbito de decisión.
En cuanto a la responsabilidad, dentro de lo que hace el análisis del funcionamiento de la persona jurídica, vamos a distinguir entre tres tipos de responsabilidades: la responsabilidad frente a los socios, frente a terceros, y la responsabilidad de los administradores fundadores. Y por último, algunas novedades respecto al funcionamiento de la persona jurídica, como pueden ser la posibilidad de realizar las reuniones autoconvocadas y lo que sería la solución a los obstáculos que impiden la toma de decisiones. Respecto a esto primero, para que funcionara la asamblea era necesario convocarla con la antelación que imponga la ley o los estatutos. Hoy por hoy el legislador admite lo que serían las sesiones autoconvocadas, es decir, se reunieron todos los socios en unanimidad y deciden dar comienzo a una asamblea. No es necesario para esto la publicación de edictos, ya están todos los interesados presentes. Y por último, respecto a esta parte del funcionamiento, y ya para cerrar esta primera parte de la persona jurídica, vamos a ver el destino final de los bienes. Fíjense que habíamos dicho que el patrimonio era o es un atributo de la persona jurídica, tal vez más que si lo analizamos al mismo atributo respecto a la persona humana. Ahora bien, supongamos que la persona jurídica se extingue por alguna causa distinta que no sea la pérdida de su patrimonio. Por ejemplo, por cumplimiento del plazo, por la realización del objeto social para el cual fue creada, por la pérdida de los socios, hasta limitarlo a uno solo, salvo que estuviéramos obviamente frente a una sociedad unipersonal, por la revocación de la autorización estatal para funcionar, si así fuera el caso y lo necesitara. En definitiva, supongamos que por alguna de estas causales, que no sea la falta de patrimonio, se extingue la persona jurídica y continúan en su patrimonio una serie de bienes. Lo que estoy tratando de decirles es qué hacemos frente a la pregunta de qué hacemos con los bienes que quedan de la persona jurídica. Bien, y ahí el legislador nos establece dos reglas. Una, si está redactado en el estatuto qué hacer con los bienes una vez liquidada la persona jurídica, lo distribuimos de la forma que las partes acordaron en el estatuto. Ahora bien, si estamos frente a una persona jurídica sin ánimo de lucro, y los fundadores o asociados nada han dicho respecto del destino final de los bienes, ahí lo que hace el Estado es tomar esos bienes y distribuirlos a una o más personas jurídicas que se dedicaban a un objeto social similar. Bien, hasta acá hemos visto básicamente, introdujimos el tema respecto al método que sigue el legislador y analizamos hasta acá lo que sería una parte general de las personas jurídicas. Es decir, vimos el concepto de persona jurídica, desde cuándo comienza la existencia de la persona jurídica, pasando por el tema de la inoponibilidad, cuáles son los atributos de la persona jurídica y cómo se extingue a la persona jurídica. En esta segunda parte de esta unidad vamos a analizar a tres personas jurídicas en particular que están analizadas en este Código Civil, y me refiero a las asociaciones civiles, la simple asociación y las fundaciones. Respecto a la asociación civil, es una figura de honda raigambre en nuestro derecho positivo, por cuanto, a poco que veamos, hay muchísimas actividades que hacen nuestra vida cotidiana que son desarrolladas por asociaciones civiles, es decir, por entes sin fines de lucro. Por ejemplo, servicios de salud, por ejemplo, los clubes deportivos, por ejemplo, algunos barrios en esta ciudad, como no hace mucho el barrio Golf Club. Es decir, la asociación civil
está diseminada en nuestra realidad jurídica. Si bien el Código Vélez solamente le dedicó 5 artículos, el 45 y después el 47 al 50, podemos decir que la legislación anterior, hago referencia al Código Vélez, era, les diría, perfecto respecto de esta persona jurídica en particular, por cuanto el nivel de conflictividad que analizamos en las jurisprudencias locales nos lleva prácticamente cero. O sea, no hay reclamos respecto de este tipo de asociaciones, aun cuando está regulado solamente en 5 artículos. Ahora el Código Civil Comercial se explaya un poco más en lo que sería la regulación de este tipo de asociaciones. En cuanto al objeto, a ver, insisto, la parte general que acabamos de ver produce efectos respecto de cualquier persona jurídica. Lo que sucede es que respecto de la asociación civil, la simple asociación y las fundaciones, el legislador en este código unificado introduce algunas regulaciones en particular, soluciona problemas anteriores y introduce su impronta. En cuanto al lo mismo que hicimos respecto a la persona humana, vamos a ver desde cuándo comienza la existencia de la persona jurídica. Comienza desde la obtención de la autorización estatal para funcionar. Pero ya vamos a ver que aún antes de obtener esta autorización estatal para funcionar, la persona jurídica ya existía. Ya vamos a ver de dónde sacamos esta idea. Bueno, a su vez, obviamente, la persona jurídica, la asociación civil, tiene limitada su capacidad. En general tiene capacidad de derecho, pero está limitada a los actos que eventualmente está limitada eventualmente a los actos que produce. ¿Desde cuándo comienza la existencia de esta persona jurídica? ¿Se acuerdan que mencionamos a 3 sistemas de constitución de la persona jurídica? El sistema de la libre constitución, el sistema de registro y el sistema de autorización estatal para funcionar. Vamos a ver que respecto de la asociación civil se aplica el sistema de autorización estatal, pero hay una aclaración que no está de más decirlo. La autorización estatal es para funcionar. ¿Qué significa esto? Que ya antes de obtenerse la autorización, la persona jurídica, la asociación civil, ya existía. En el interín entre que yo redacto el estatuto de la asociación civil y obtengo la autorización estatal para funcionar, ya hay persona jurídica. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué normas le aplicamos? Le aplicamos las normas de la simple asociación. O sea, entre que yo redacto el estatuto, que le doy forma a la persona jurídica, y obtengo la autorización estatal para funcionar, que me puede llevar un tiempo obtenerla, ¿sí? En ese lapso de tiempo ya hay personas jurídicas, pero no una asociación civil con todos sus efectos, sino simplemente una simple asociación. Parece un juego de palabras, pero no es la misma persona jurídica. Otro elemento distintivo de la asociación civil es la ausencia de lucro. Es decir, este tipo de personas jurídicas no pueden perseguir un ánimo de lucro, ni distribuirlo entre sus socios o a terceros. Ahora bien, la ausencia de lucro no significa que no se puedan realizar actividades lucrativas. Dijimos que uno de los atributos de la persona jurídica era el patrimonio. ¿Por qué? ¿O por qué necesita el patrimonio, este conjunto de bienes? ¿Por qué necesita un conjunto de bienes la persona jurídica? Porque si no, no puede realizar su actividad, el objeto por el cual fue creado. El patrimonio como atributo cobra mucho más fuerza en las personas jurídicas que en la persona humana. Al punto tal que si la persona jurídica se quedara sin bienes, quien tiene su patrimonio puede llegar a extinguir a la persona jurídica. Ahora bien, insisto, una cosa es la ausencia de lucro y otra cosa es que no pueda realizar actividades lucrativas. Puede realizar actividades lucrativas para obtener bienes para lograr sus fines. Lo que no puede hacer la asociación civil
es distribuir lo que ha ganado, lo que ha obtenido entre los terceros. Eso es lo que no puede hacer, pero sí puede hacer perfectamente actividades lucrativas. En cuanto a la responsabilidad, reforzando un poco la idea de la personalidad diferenciada, vamos a ver que frente a las deudas que se contraigan, la primera que va a responder es la asociación civil, porque estamos frente a un ente distinto a los miembros que lo componen. Y en segundo lugar van a responder los socios o miembros, ¿sí? Pero en caso de insuficiencia de bienes, en el caso de la simple asociación, o simplemente si analizamos la asociación civil, van a responder hasta el límite de la cuota social comprometida. Es decir, por un lado, quien primero responde frente a las deudas es la persona jurídica. Los socios o miembros van a responder hasta el límite de su aporte. Y por último, los administradores o fundadores van a responder por sus actos o omisiones en ejercicio de su administración, cuando los actos sean cometidos por dolo o por culpa. Bien, ¿qué importancia tiene la inscripción, esta autorización estatal para funcionar que veníamos describiendo? A ver, entre el acto constitutivo y la obtención de la autorización estatal para funcionar para esta persona jurídica que ya recién estábamos describiendo como que no tiene un ánimo de lucro, que tiene este grupo humano organizado, que tiene una finalidad de bien común, entre estos dos momentos se le aplican las normas de la simple asociación. Esto refuerza un poco la idea de que en realidad la autorización estatal es para funcionar, pero ya hay persona jurídica desde el momento del acto constitutivo. Ya vamos a ver que los efectos de la autorización estatal son distintos en el caso de la asociación civil y en el caso de la fundación. Entre el acto constitutivo y la obtención de la autorización estatal para funcionar, se le aplican las normas de la simple asociación. ¿Y esto qué significa? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es lo a destacar de esto? Que la responsabilidad del administrador es mucho más agravada. Entre el acto constitutivo y la autorización, la responsabilidad de los administradores que integran la comisión directiva de la asociación civil es agravada frente a insuficiencia de bienes para que la persona jurídica respondiera por el pago de sus obligaciones. En este caso, en el caso de insuficiencia de bienes, los que integran la administración son responsables solidariamente frente al pago de esas deudas. Para ir culminando con lo que es el análisis de la asociación civil de esta persona jurídica privada, que no tiene ánimo de lucro, que tiene un objetivo bien común, y que tiene un patrimonio propio y que requiere autorización estatal para funcionar. Para ir culminando con esto, cabe analizar cuáles son los órganos de funcionamiento de esta asociación. Encontramos básicamente dos, con la posibilidad de un tercero. Una asamblea, que es el órgano de decisión, integrada por todos los socios que pagan su cuota. Una comisión directiva que está integrada por un presidente, un secretario y 3 vocales que también son socios, y eventualmente, si los socios lo decidieran, o cuando la asociación civil contara con más de 100 socios, se requiere una comisión revisora de cuentas o sindicatura, en donde allí sí puede estar integrada por terceros que no sean socios. Hasta acá lo que sería la asociación civil.
Es decir, insisto, esta persona jurídica privada que requiere autorización estatal para funcionar, que tiene un patrimonio propio, que persigue un objetivo de bien común y que no tiene ánimo de lucro. Analizamos cómo estaba compuesta, desde cuándo comenzaba su existencia, analizamos la responsabilidad, analizamos cuáles son las normas que son aplicables y cuáles son los órganos que la componen. Ahora lo que vamos a hacer es analizar otra persona jurídica también de derecho privado cuyo normativa la encontramos en el Código Civil Comercial. Hago referencia a las simples asociaciones. La simple asociación también es una persona jurídica privada que no tiene ánimo de lucro, que persigue un objetivo de bien común, que tiene un patrimonio propio. Pero, a diferencia de la asociación civil, no requiere autorización estatal para funcionar y su constitución puede ser por instrumento público o instrumento privado con certificación de firmas. Recordemos, por si no lo mencioné antes, que la asociación civil debe estar constituida en instrumento público. La simple asociación admite la constitución mediante un instrumento privado con certificación de firmas. Muy pocos artículos encontramos en el Código Civil Comercial respecto a la simple asociación, porque lo que no está dispuesto acá aplicamos supletoriamente las normas de la asociación civil. Destacamos un par de cuestiones respecto a la simple asociación que, adelanto opinión, nos lleva a concluir por qué prácticamente no encontramos ejemplos de simples asociaciones. Si uno busca ejemplos de asociaciones civiles, vamos a encontrar muchísimos. Entidades educativas, entidades de seguridad, entidades de transporte, entidades de recreación, clubes deportivos, vecinales. A poco que analicemos, muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana están enmarcados dentro o a través de este tipo de personas jurídicas. Hago referencia a las asociaciones civiles. Pero no vamos a encontrar prácticamente ejemplos de simples asociaciones. Y ustedes dirán, ¿pero por qué si la simple asociación no requiere autorización estatal para funcionar? Tampoco requiere instrumento público, lo puedo hacer por instrumento privado, no requiere autorización, no tengo que hacer un trámite, lo hago por estatuto. Persigo también un objetivo bien común, no tiene ánimo de lucro. ¿Por qué prácticamente no encontramos simples asociaciones? Por un detalle, el tema de la responsabilidad de los administradores. En el caso de la simple asociación, a ver, por regla general, y analizando cualquier persona jurídica, por regla general, partiendo de la base del 142, 143 y 144 de la personalidad diferenciada, partiendo de esa premisa, frente al pago de las obligaciones, la que responde la persona jurídica, porque estamos hablando de un ente distinto. Ahora bien, en el caso de la simple asociación, si hay bienes para responder frente al pago de las obligaciones, responde la simple asociación. El problema está frente a la insuficiencia de bienes. Cuando los bienes que integran el patrimonio de la simple asociación no alcanzaran para cubrir las deudas u obligaciones que ha contraído la simple asociación, los que integran el órgano de administración o los que de hecho administraban la simple asociación son responsables solidariamente con su propio patrimonio frente al pago de estas deudas. Es decir, los administradores de la simple asociación tienen una responsabilidad solidaria, una responsabilidad agravada frente al caso de insuficiencia de bienes. Que este tipo de responsabilidad no la vamos a encontrar en la asociación civil. Solamente la vamos a encontrar en la asociación civil en el lapso de tiempo que va entre el acto constitutivo, entre la redacción del estatuto y la obtención de la autorización estatal para funcionar. En ese lapso de tiempo sí, los administradores tienen esta responsabilidad agravada. Pero una vez que yo obtengo la autorización estatal para funcionar,
quien responde por las deudas y obligaciones contraídas es la asociación civil, con su patrimonio. Los socios van a responder hasta el límite de la cuota, y los administradores van a responder por su dolo o culpa, nada más. Pero frente a las obligaciones responde la asociación civil. En cambio, en la simple asociación, si los bienes de la simple asociación no alcanzaran, responde solidariamente también el administrador. Esta es una de las razones por las cuales en la práctica nadie opta por esta figura. Directamente hago el trámite y obtengo la autorización estatal para funcionar como asociación civil. Por último, para cerrar este módulo relativo a las personas jurídicas, nos queda por analizar una sola persona jurídica, que serían las fundaciones. En esto hay poco para agregar respecto a lo que era la normativa anterior. Antes, durante la vigencia del Código de Vélez y antes de la sanción de este Código Unificado, encontramos una ley especial que regulaba las fundaciones, que era la 19.836. Esta ley fue derogada, pero su texto se incorpora prácticamente sin modificación a la normativa del Código Civil Comercial, al texto del Código Civil Comercial. Las fundaciones también son personas jurídicas privadas que nacen de un acto jurídico unilateral o de última voluntad de un fundador que sustrae bienes de su patrimonio para crear a esta persona jurídica, a estas fundaciones. Y tiene una finalidad de bien común. A diferencia de las otras personas jurídicas, en el caso de las fundaciones tenemos un fundador que la crea, pero se abstrae de la fundación, no la integra, no tiene miembros que la compongan, tiene beneficiarios, y requiere de la realización, el acto constitutivo requiere un instrumento público y requiere de una autorización estatal para funcionar. Que aquí sí, a diferencia de la autorización que mencionamos respecto a las asociaciones civiles, en el caso de las fundaciones, la autorización es para funcionar y va a funcionar, va a existir la fundación desde que yo obtenga esta autorización. Antes no hay nada. Antes no vamos a encontrar una norma similar a la asociación civil donde te dice, che, antes de la autorización ya puede funcionar como simple asociación. Desde que obtiene la autorización ya hay asociación civil. En el caso de las fundaciones no vamos a encontrar una norma similar que nos diga, antes de la autorización estatal para funcionar como fundación, funciona de tal forma. No. Antes no hay nada. Eventualmente, si se contraen deudas, la solventará el que la contrajo la deuda, pero no hay fundación. Fundación hay desde la autorización estatal para funcionar como tal. Bien, con esto cerramos lo que sería el análisis del otro gran sujeto de los derechos subjetivos. Hemos analizado lo que es la persona jurídica, repasando un poquito, haciendo un paralelismo, como mencionaba, respecto a la persona humana. Lo ubicamos en donde está en el Código Unificado, está dentro del título segundo de este libro primero de parte general. Por lo tanto, si lo ubicamos ahí, disemina sus efectos, esta normativa disemina sus efectos respecto de cualquier persona jurídica que integre nuestro derecho positivo de ámbito privado. La conceptualizamos, vimos de cuándo comienza la existencia, vimos los sistemas para dar comienzo a la existencia de la persona jurídica, analizamos sus atributos, el nombre, el domicilio y sede social, el patrimonio, la capacidad, vimos las causales de disolución de la persona jurídica, vimos qué hacemos con los bienes una vez disuelta la persona jurídica, y luego ya analizamos tres personas jurídicas de ámbito privado en particular, que sería la asociación civil, la simple asociación y las fundaciones, todas personas jurídicas del ámbito privado que no tienen ánimo de lucro, con las particularidades de cada una. El resto de las personas jurídicas seguramente las van a ver en otras materias, como puede ser sociedades, cuando analicen la Ley General de Sociedades, o cuando vean reales, analizarán a los consorcios, que ahora están reconocidos como personas jurídicas.